Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo queremos compartir con vosotros 8 motivos muy importantes para no labrar el huerto. Hace unos meses hicimos un vídeo sobre este tema y la verdad es que ha habido bastante debate, sobre todo en la sección de comentarios. Por eso nos gustaría hacer, antes de empezar, un par de puntualizaciones. La primera es que no pretendemos convencer a nadie para cambiar su método de cultivo ni nada parecido. Si cultivas labrando, nos parece tan buena técnica como cualquier otra. De hecho, nosotros mismos, de los 16 o casi 17 años que llevamos haciendo huertos en varios sitios y cultivando muchísimo, la mayoría de este tiempo lo hemos hecho labrando. Si hoy en día cultivamos sin labrar es porque nuestra experiencia, nuestras vivencias propias nos han hecho llegar hasta este punto. Aún y así no nos sentimos con la autoridad moral de decirle a nadie que lo que está haciendo es peor o mejor o menos válido, ni mucho menos. Y quiero transmitirte esto porque en esto del cultivo y de los huertos, la verdad es que la tradición y el hacer las cosas como se han hecho siempre y demás, pues tiene cierto peso, tiene una importancia. Y hay gente, en ocasiones, que puede llegar a sentirse atacada cuando cuestionas todo eso. Y vamos a ver que cultivar siguiendo la tradición o cultivar siguiendo el método que más te apetezca es totalmente válido. De hecho, no me gustaría que se perdieran esas formas de cultivar tradicionales, antiguas y demás. Si lo que a ti te apetece es cultivar como lo hacía tu padre, adelante. Está muy bien, me parece muy interesante. A nosotros nos gusta que cada acción que hacemos en el huerto, pues entendamos por qué la hacemos, la valoramos, la racionalizamos, pero porque nosotros somos así, somos de esta forma con sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, eso es lo que queremos compartir con vosotros. A mí eso me parece interesante, es decir, que cuando uno hace una cosa, sepa los motivos que le llevan a hacerlo así, ya sea la tradición, ya sea que hay una teoría científica que defiende tal, o sea el que sea, pero que seamos conscientes de por qué estamos haciendo las cosas de determinada manera. Y en este vídeo simplemente lo que pretendemos es compartir con vosotros los motivos que a nosotros nos sirven para cultivar de esta forma. La segunda puntualización es que entendamos que cultivar sin labrar no es simplemente aplicar cualquier método y dejar de labrar. Es una serie de técnicas que funcionan en su conjunto. Si simplemente hacemos el mismo tipo de agricultura que hacíamos cuando labrábamos y dejamos de hacer esto, es probable que no funcione. Por ejemplo, si dejamos de labrar, pero no aplicamos grandes cantidades de compost, de materia orgánica al suelo, es probable que la calidad de este no mejore y que no tenga las condiciones para poder cultivar adecuadamente. Si no labramos, pero no aplicamos los marcos de plantación propios de esta técnica de cultivo, no aplicamos, por ejemplo, acolchados o otras técnicas que son imprescindibles, no vamos a obtener los resultados adecuados. Cultivar sin labrar supone muchas más cosas que el hecho de dejar de picar, de voltear y de arar la tierra. Y dicho ya todo esto, ahora sí, empezamos ya a enumerar los motivos que nos parecen más importantes o algunos de ellos para cultivar sin labrar. El primer motivo, y quizá el más obvio, es que no labrar te libera de labrar. Y es que probablemente este sea una de las tareas más duras que hay en el huerto. Porque cuando hablo de labrar me refiero a porcar, subsolar, binar, desherbar, todas aquellas tareas que implican golpear el suelo, removerlo.
Un sistema de no labranza requiere que hagamos otro tipo de tareas. La más obvia, por ejemplo, es la de hacer compost, ya que vamos a necesitar más aporte de materia orgánica. Estoy segura de que dedico mucho menos tiempo a hacer compost de lo que antes dedicaba a labrar, desherbar, etc. Pero en realidad no es la cantidad de tiempo lo que más me preocupa, sino qué hago con esto. A mí pasar tiempo en el huerto ya me gusta. El tiempo que dedico a hacer compost, a buscar los residuos necesarios, pues me ayuda a conocer nuevos lugares, por ejemplo, hípicas para conseguir el estiércol de caballo o pescaderías donde algunas veces nos dan también los restos de pescado, nuevas cafeterías para usar el café en el compost, como ya sabéis. Las opciones son muchísimas. Y desde luego a mí me resulta mucho más enriquecedor este tipo de trabajos que dedicar simplemente tiempo de esfuerzo físico a golpear el suelo. Cuando toca voltear el compost, el trabajo físico es un poco más duro, pero al fin y al cabo estos son unas pocas horas cada 3 o 4 meses más o menos. Lo que es muy gratificante es ver cómo toda esa serie de residuos orgánicos se van transformando en una materia tan enriquecedora para nuestro suelo. Si pienso en la cantidad de tiempo que hemos dedicado en un pasado a labrar el suelo en lugar de hacer compost y lo mucho que este compost hubiera mejorado nuestro suelo, la verdad es que me pregunto cómo hemos tardado tanto tiempo en darnos cuenta de esto. Otro motivo importante, aunque pueda no parecerlo, es el uso de herramientas. Si hablamos de una azada, yo recomendaría a todo el mundo que tenga una azada a mano, labre o no labre el suelo. Es una herramienta muy polivalente, duradera y muy útil. Lo que pasa es que rápidamente, a la que tenemos un poco de extensión de terreno, es fácil que nos tengamos que hacer con una motoazada, motocultor o como queramos llamarlo. La cuestión es que este tipo de herramientas motorizadas ya sí que requieren una inversión mayor para poder labrar el suelo. Gente que no usa maquinaria rápidamente acaba dándose cuenta de que hay herramientas que pueden resultar muy útiles, pero también son más caras. Me refiero, por ejemplo, a una que se ha puesto últimamente muy de moda, que es la laya de 2 mangos, o esas bicicletas muchas veces que nos ayudan a arar el suelo. Ese tipo de herramientas ya requieren una inversión de dinero, quizá no tanto como una motoazada o motocultor, pero sí que son más caras que una simple azada. Si optamos por un sistema de no labranza, todo este tipo de herramientas nos las podemos ahorrar. De hecho, con una pala y 4 cosas para el compost realmente tenemos suficiente. Hay otra gente a la que le gustan las herramientas. Si parte de tu hobby en el huerto va relacionado con esto, adelante, es genial. Pero si eres como nosotros que piensa que una herramienta está ahí para facilitarte el trabajo, no hay mejor manera de facilitar un trabajo que dejar de hacerlo. Cuando labramos el suelo, estamos creando una gran perturbación en él y con ella estamos perturbando la vida del suelo. Y la que quizás sea más obvia es la vida de los organismos más grandes, de los animales. Un suelo está lleno de vida, de todos los tamaños. Y hay muchos insectos que nos alegraremos de ver en nuestro huerto porque o bien son predadores de plagas o forman parte de nuestra fauna auxiliar y aportan biodiversidad al huerto, que nos alegraremos mucho de ver. Pero hay muchos de estos insectos que se reproducen una vez al año y parte de su ciclo vital es en forma de larva en el suelo. Cuando labramos, si no los matamos directamente, los estamos perjudicando y esto puede ver amenazada la población de estos insectos en nuestro hábitat, en nuestro huerto. Lo mismo sucede con animales un poco más grandes, como por ejemplo los sapos, que pasan los periodos fríos o de sequía enterrados en el suelo. Y luego cuando salen, pues se dedican a cazar caracoles, babosas, saltamontes, orugas. No hay nada tan eficiente como un sapo en un huerto. Pero claro, ningún sapo va a querer descansar en un suelo que puede ser labrado en cualquier momento. Pero os quería hablar de un caso muy particular, que son las lombrices. A todos nos gusta encontrar lombrices en nuestro suelo. Sabemos que mejoran la calidad de este y que son un buen síntoma tenerlas en el suelo.
Existen muchísimas especies diferentes de lombrices y las podemos clasificar según los diferentes hábitos que tienen. Hay un tipo de estas lombrices que son importantísimas para el suelo, pero que rara vez vamos a ver. No son el tipo de lombrices que podemos encontrar en un vermicompost o en la hojarasca. Son las lombrices anéficas, que viven en galerías verticales que excavan en el suelo y rara vez salen a la superficie. Es por eso que es tan difícil encontrarlas. Estas lombrices, una vez escarban su galería vertical, la van manteniendo en el tiempo. La van restaurando y le van haciendo pequeños habitáculos donde depositan sus huevos. Pero si labramos y destruimos estas galerías, al final estas lombrices acabarán por irse. De hecho, en suelos en los que se labra a menudo no se encuentran este tipo de lombrices. Quizás se encuentren otras, pero este tipo no. Seguramente te preguntarás por qué son tan importantes este tipo de lombrices. Pues bien, es que las lombrices anéficas, a diferencia de otro tipo de lombrices, trabajan en vertical. Eso quiere decir que sus galerías llevan oxígeno a capas profundas del suelo. Además de oxigenarlo, son capaces de traer a la superficie nutrientes que con el agua se habían lixiviado y habían quedado en capas profundas de la tierra donde no están tan disponibles para las plantas. Además, esponjan el suelo con estas galerías y rompen capas de compactación. Y por si fuera poco, hay algo muy curioso, y es que cuando una planta encuentra una de estas galerías con sus raíces, esta de repente tiene un canal libre, oxigenado, lleno de nutrientes, de humus y de microorganismos para desarrollarse en profundidad. Es decir, los túneles de las lombrices anéficas ayudan a nuestras plantas a tener raíces más profundas, donde pueden conseguir más nutrientes y donde hay muchos microorganismos que las van a ayudar. Somos un canal pequeñito y suscribiéndote nos ayudas a seguir creando contenido de calidad. A nosotros hablar de suelo nos encanta, es un tema que nos apasiona, pero quisiera saber si a ti también te gusta este tema. Si es así y quieres que hagamos más vídeos sobre suelo y microorganismos, déjanoslo en comentarios y lo haremos encantados. El suelo es uno de los sumideros de carbono más importantes que existen. Esto quiere decir que almacena carbono, es decir, CO2, por ejemplo. A finales del siglo XX, el suelo tenía 3 veces más carbono que la atmósfera y hasta 4 veces más carbono que todas las plantas del mundo juntas. El suelo tiene diferentes vías para poder almacenar el carbono. Por ejemplo, el carbón, el petróleo o el gas natural son maneras que tiene la naturaleza de secuestrar este carbono en el suelo. Otra vía de secuestro de carbono es el metano. El metano se encuentra entre las diferentes partículas del suelo y al labrar lo que estamos haciendo es liberarlo a la atmósfera. Pero la gran manera que tiene el suelo de secuestrar carbono es mediante el humus y la materia orgánica. Al labrar estamos liberando esa materia orgánica, así que cuando llueve o con el viento o por compactación o salinización del suelo la estamos perdiendo. Es tan grave el problema que hoy en día 1/3 de la superficie que antes era cultivable ya está degradada hasta tal punto que es imposible que se pueda dar una actividad agrícola en ella. En nuestro vídeo anterior, el que hicimos sobre no labranza, os explicamos cómo labrar contribuye al cambio climático. Te dejo por aquí el link por si quieres echarle un vistazo. Sé que muchos nos veis desde el continente americano, pero ahora quisiera hablaros de lo que sucede en nuestro país, en España, aunque estos datos más o menos podrían ser extensibles a muchísimos lugares del mundo. En nuestro país, un 40% de la superficie ya está gravemente degradada. Un 75% del territorio está en grave riesgo de desertificación y un 20% de este ya sufre este problema. Para que te hagas una idea, una superficie de 1 hectárea aquí en España al año pierde unas 30 toneladas de tierra. La mayoría es a través del agua, aunque en estos niveles de desertificación en los que estamos, el viento también juega un papel importante.
Nuestra Tierra hoy en día tiene menos de un 2% de materia orgánica. Pero para que entendamos la magnitud de este desastre, tenemos que entender que aumentar de manera natural 1 centímetro el grosor del suelo puede tardar siglos. Cuando cultivamos sin labrar y añadimos grandes cantidades de materia orgánica al suelo, lo que estamos haciendo justamente es revertir ese proceso, ayudar a crear más rápido ese suelo que estamos perdiendo. Entiendo que la incidencia que puedan tener los huertos domésticos en esta problemática es bastante pequeña, pero me ha parecido oportuno aprovechar este vídeo para señalar este grave problema que tenemos. En otras ocasiones os hemos hablado sobre los hongos. Son unos seres muy importantes en el suelo. Existen hongos unicelulares, como por ejemplo las levaduras, que están compuestas por una única célula. Pero la mayoría de los hongos son seres pluricelulares, es decir, que están conformados por muchísimas células. Y estas se organizan en unos filamentos, una detrás de la otra, formando lo que llamamos hifas. Estos filamentos o hifas, a su vez, se van tejiendo en una especie de redes que crecen por el suelo, y es lo que conocemos como micelios. El auténtico cuerpo de los hongos son estas redes de micelio que se extienden bajo el suelo. Y estos micelios o estas hifas tienen una capacidad muy especial, que es la de crecer. Crecer además en una dirección, y esa dirección suele ser la que más les interesa, es decir, el hongo de alguna forma escoge crecer buscando algo hacia una dirección. Eso le da una capacidad de movimiento. Y aunque pudiéramos pensar que un hongo parece un organismo lento, la verdad es que en la escala del ecosistema del suelo es un organismo muy rápido. Fijaros, una bacteria, por ejemplo, durante toda su vida puede llegar a desplazarse 6 micrómetros, aunque tenga órganos especialmente diseñados para el movimiento, ¿no? Todos hemos visto esos pelitos que se llaman cilios o esos flagelos que tienen para desplazarse. Pues bien, son tan diminutas que la distancia es muy corta, 6 micrómetros en toda una vida. En cambio, los hongos, por ejemplo, pueden llegar a crecer 40 micrómetros en un solo minuto. Las hifas de los hongos crecen incluso más deprisa que las raíces de las plantas. Y esto también es muy importante, porque ya sabéis que hay muchos hongos que forman relaciones de simbiosis con las plantas. Son las llamadas micorizas, por ejemplo, y son relaciones en que el hongo se aprovecha de sustancias que la planta exuda a través de sus raíces, principalmente azúcares, y a cambio este hongo le aporta nutrientes a la planta. Pues bien, como el hongo tiene la capacidad de desplazarse creciendo, va a buscar los nutrientes que la planta no es capaz de alcanzar, o que si ella tuviera que crecer a su ritmo con las raíces, tardaría muchísimo. Los hongos se extienden mucho más rápido que las raíces. Hoy en día sabemos que la inmensa mayoría de plantas forman relaciones simbióticas con micorizas en el suelo. Hemos descubierto alrededor ya de un 95% de las plantas formando este tipo de relaciones en algunas ocasiones. Pero es cierto que hace pocos años pensábamos que ese número era mucho más bajo, así que en realidad probablemente en unos años aún descubramos muchas más y podamos decir que ya prácticamente la totalidad de las especies vegetales pueden formar este tipo de relaciones. Cada vez nos damos cuenta que las simbiosis entre plantas y hongos son más y más importantes. Además, los hongos tienen un papel muy importante en otros aspectos de la nutrición de las plantas. Por ejemplo, en la descomposición, que es muy conocido. Los hongos son capaces de degradar la materia orgánica hasta tal punto
que las plantas pueden aprovechar esos nutrientes. Pero también por otras vías. Por ejemplo, la del fósforo es muy interesante. Este elemento, que es imprescindible para la vida de las plantas, suele estar presente en el suelo. No es muy habitual que haya falta de fósforo. Lo que sucede es que suele estar ligado a otros elementos y no está disponible para las plantas. Ellas no son capaces de absorberlo en esas formas. Incluso aunque fertilicemos con un abono rico en fósforo disponible para las plantas, este va a durar escasos segundos en el suelo y rápidamente reacciona con esos otros compuestos y se queda fuertemente ligado, y las raíces no pueden aprovecharse de ello. Los hongos son capaces de romper esos enlaces y transportar ese fósforo hasta las plantas. Por si fuera poco, los hongos son capaces de almacenar en su cuerpo los nutrientes. Y esto es muy importante porque es una de las formas para evitar que los nutrientes se laven con el agua de los riegos, de las lluvias y se vayan a las capas más profundas del suelo, donde ya no serían aprovechables por las plantas. Los hongos inmovilizan los nutrientes en las capas útiles del suelo. Además, el crecimiento de esas hifas, de esos filamentos que tienen, generan unas galerías diminutas por el suelo que tienen un tamaño muy pequeño, pero que les resultan ideales a las bacterias para establecer allí sus colonias, porque de tan pequeñas que son, caben las bacterias perfectamente, pero no caben los protozoos, que son los principales depredadores de las bacterias. Así que los hongos favorecen el establecimiento de las bacterias en el suelo y que éstas estén más protegidas. Y ya sabéis que las bacterias también son muy interesantes. Y por si todo esto aún no fuera suficiente, ya veis que los hongos, podríamos hacer un montón de vídeos hablando solo sobre hongos porque son interesantísimos. Pues si todo esto fuera poco, los hongos también son unos excelentes cazadores, son de auténticos depredadores del suelo. Por ejemplo, existen unos hongos, unas micorizas, por ejemplo, que con una estructura en forma de rizo de tan solo 3 células montan una trampa para nemátodos. Y cuando un nemátodo, que es como un gusano minúsculo, se mete por dentro de ese rizo, se dispara un mecanismo que lo captura y el hongo empieza a digerirlo y se alimenta de ese nemátodo. Hay algunos nemátodos que son perjudiciales para las plantas, que son plagas o parásitos de nuestras plantas. Así que este es un sistema de aprovechamiento de nutrientes y también de protección frente a nuestras plagas. Otro sistema, por ejemplo, el de las gírgolas o setas ostra, que todos habremos visto en los supermercados, que venden en bandejas porque son setas de cultivo, pues estas setas, este hongo, es capaz de generar una sustancia narcótica para los nemátodos del suelo, y cuando uno se alimenta un poco de esa sustancia, se queda dormido, inmovilizado. A la que se le pasa el efecto, ya tiene todo el cuerpo recubierto de hifas que han entrado a su interior y que se están alimentando de él. Por eso os digo que son auténticos cazadores. Ya te puedes imaginar que si labramos el huerto, pues estamos perjudicando a estos organismos pluricelulares. Son muy delicados, tardan un tiempo en establecerse en algún lugar y deben darse unas condiciones apropiadas, y si labramos vamos a matar los que hayan y evitar que se establezcan nuevas colonias de hongos. Todo esto sucede con los seres pluricelulares porque ya tienen cierto nivel de complejidad y bueno, podrías pensar, todo esto es con los hongos, pero las bacterias, por ejemplo, que también son muy beneficiosas, pues estas sí que resisten perfectamente el laboreo del suelo. Pues bien, me temo que tampoco es exactamente así.
Un buen ejemplo de esto sería un grupo enorme de bacterias con cientos o miles de especies distintas en él que se llaman actinomicetales. Tienen funciones muy diversas en el suelo y bueno, algunas tan importantes como la formación del humus o mantillo o, por ejemplo, la producción de algunas sustancias antibióticas que protegen a nuestras plantas del ataque de plagas. Estas bacterias crecen en colonias que adquieren una forma muy curiosa. Se sitúan una bacteria detrás de la otra en filas, formando lo que conocemos como collar de perlas. Es una estructura que puede llegar a recordarnos a los hongos. Pues bien, existe un género entero dentro de este tipo de bacterias que es el género Frankia. Se trata de unas bacterias que son fijadoras del nitrógeno. Hace poco hicimos un vídeo sobre leguminosas donde os explicábamos que ese tipo de plantas pues entra en simbiosis con unas bacterias del género Rhizobium que les fijan el nitrógeno. Por aquí os dejo el link al vídeo si queréis echarle una ojeada. Pues en ese caso la relación de simbiosis era muy específica y cada planta tenía asociada una bacteria en concreto para hacer ese proceso. En el caso de las bacterias del género Frankia, la simbiosis no es tan específica, es decir, pueden formar relaciones con muchos más tipos de plantas. Pero hacen exactamente lo mismo, cogen el nitrógeno del aire y lo fijan para que esté disponible para nuestras plantas. Por eso son un tipo de bacterias esenciales en nuestro huerto. Ya os imagináis que al crecer con esta forma de filamento, pues les sucede algo similar a los hongos. Así es, si labramos, también las estamos perjudicando. Es cierto que estas bacterias tienen una mayor capacidad de rehacerse a las perturbaciones que los hongos, que son algo más sensibles, pero si labramos periódicamente, al final acabaremos con la población de actinomicetales de nuestro suelo. Ya sabes que la calidad del suelo es fundamental en un huerto. Y cuando hablamos sobre suelos, lo primero a lo que solemos hacer referencia es a su textura. La textura no quiere decir otra cosa que el tamaño de las partículas que compone el suelo. Es decir, las más gruesas son las arenas, luego están los limos, las arcillas, y cuando decimos que un suelo es de tal tipo, tiene tal textura, lo que estamos diciendo es la composición, la concentración de cada una de estas partículas. Seguro que has visto alguna vez estas pirámides y si no, por aquí te dejo una imagen en la que se puede ver, pues según la concentración de cada una de ellas, qué tipo de suelo tienes. Pero además de tener una textura, el suelo también tiene una estructura. Y es que cuando cogemos un puñado de suelo, no es simplemente un grupo de partículas de mayor o menor tamaño, sino que estas partículas, estos granos de arcillas, de arenas y demás, están unidos formando unos agregados. Esos agregados son lo que nosotros entendemos como los trozos de tierra. ¿Y qué es lo que mantiene estos agregados juntos? Todas estas partículas de arenas, de arcillas, juntas entre ellas. Pues básicamente son dos cosas. La primera es una sustancia que llamamos biofilm y que son exudados de las bacterias. Las bacterias necesitan a su alrededor un medio líquido en el que pues, se pueden reproducir, del que se pueden alimentar y pueden hacer algunas de sus funciones vitales. Y ese exudado es también lo que mantiene unidas las distintas partículas. Y luego, por otro lado, y también muy importante, las mismas hifas y micelios de los hongos también agrupan todas estas partículas entre ellas. Así que si perjudicamos la presencia de bacterias y de hongos en el suelo, nuestro suelo va a ir perdiendo estructura. Fíjate que lo que llamamos compactación del suelo es justamente esto,
la pérdida de estructura. Es curioso que habitualmente se labra para evitar la compactación, y justamente uno de los efectos secundarios de labrar es que el suelo pierde su estructura y tiende a compactarse más. Bueno, esto sucede realmente porque labrar, aunque esponje el suelo, es una medida a corto plazo. A largo plazo, el suelo acaba compactándose mucho más si se labra que si no se labra. Todos habremos visto los suelos de prados salvajes o de bosques que están perfectamente mullidos, y es justamente porque mantienen esa estructura gracias a sus microorganismos. Un suelo con una mejor estructura, con sus agregados bien formados, es capaz de retener más agua, de mover ese agua porque la capilaridad funciona mucho mejor, de almacenar más oxígeno, estar más aireado, ser más suelto, y además es capaz de dar refugio a muchísima más vida, ya que muchos animales, mucha fauna, no es capaz de vivir en un suelo que haya perdido su estructura. Y el último motivo, y uno que me parece muy importante, es el de las perturbaciones. Está claro que labrar un suelo supone una perturbación para ese medio ambiente. Pero desde la ecología de sistemas, desde la biología, se entiende que existen distintos tipos de perturbaciones. Por ejemplo, hay un tipo que justamente beneficia a la biodiversidad. Si se da ese tipo de perturbaciones, habrá más biodiversidad en ese lugar. Un ejemplo clásico de este tipo de perturbación es el de un prado en el que van a pastar unas ovejas. Esas ovejas más o menos comen de todas las plantas por igual y al pisar, eso sí, las pisan a todas. Entonces evitan que las más dominantes lleguen a establecerse más y mejor que las demás, y continuamente están llevando ese ecosistema al punto de partida. Así muchas más especies pueden vivir en ellos, porque realmente es como que están limitando esa capacidad de algunas de imponerse sobre las demás. Para que se dé este tipo de efecto, esa perturbación debe ser continua en el tiempo, es decir, debe pasar cada X días, debe pasar ese rebaño por ahí. Además, tiene que ser de una magnitud, digamos, no muy alta, es decir, las ovejas se comen las plantas, pero no las llegan a matar del todo, solo comen la punta de las hojas y la planta puede seguir rebrotando. Si realmente arrasaran con la planta, no se daría este tipo de perturbación. Y por otro lado, debe actuar sobre todos los organismos más o menos por igual. Si las ovejas simplemente fueran a comerse un tipo de planta, esto no sucedería. Existen otro tipo de perturbaciones, por ejemplo la de un incendio, que en muchos ecosistemas lo que hace ese incendio es arrasar totalmente con toda la vegetación, y luego hay unas poquísimas especies que pueden estar adaptadas a ese tipo de perturbaciones y justamente ellas se ven beneficiadas. Ese tipo de ecosistemas, lo que sucede después de un incendio es que hay mucha menos biodiversidad, como nos pasa en los bosques mediterráneos. Pues bien, labrar es muy parecido al tipo de perturbación de un incendio. Realmente cuando labramos arrasamos totalmente con muchísimas especies, pero hay alguna que incluso se puede ver beneficiada. En el caso de los hongos, por ejemplo, ¿qué hongo se puede ver beneficiado de que nosotros labremos? Pues los hongos que viven dentro de las plantas de golpe se quedan sin competencia. Todos esos hongos que vivían en el suelo ya no pueden sobrevivir y ahora están solos y tienen un montón de recursos para ellos solos. ¿Y cuáles son los hongos que viven dentro de las plantas? Pues muchos de ellos son
justamente los hongos patógenos que generan enfermedades a nuestras plantas. Y siguiendo con el mismo ejemplo de los hongos, ¿qué sucede si a partir de una perturbación como puede ser labrar, la población de hongos de nuestro huerto se ve perjudicada? Pues, por ejemplo, algo que podría suceder es que las plantas empiecen a mostrar un déficit de fósforo. Sucede muchas veces. Las plantas parece que tienen déficit de fósforo, se analiza el suelo y en el suelo el resultado dice que hay fósforo, pero que éste está de una forma no disponible para las plantas. Bueno, ¿y por qué está de una forma no disponible? Probablemente porque faltan hongos que transformen ese fósforo para nuestros cultivos. Otra consecuencia que podría tal vez darse en ese suelo, pues que la población de nemátodos suba porque uno de sus depredadores ya no les supone ese peligro. Entonces, entre los muchos nemátodos que pueden vivir en el suelo, habrá un pequeño porcentaje que sean parásitos de nuestras plantas y podría darse que nuestras plantas empiecen a ser atacadas por más de estos parásitos. Muchas bacterias ya no tendrán ese refugio que les suponía las galerías que dejaban los hongos, donde podían establecerse y crecer a salvo de los protozoos. Y además de estas pocas, muchísimas otras más consecuencias, muchas más de las que ahora nos podemos llegar a imaginar. ¿Sabéis eso del efecto mariposa? Pues algo así. Estos son solo algunos de los motivos que nos apetecía compartir contigo, pero en realidad existen muchísimos otros. Por ejemplo, cómo el labrar favorece la aparición de ciertas plantas adventicias o cómo impide que las piedras avancen hacia capas más profundas del suelo, o incluso cómo dificulta el hecho de la creación de humus cuando enterramos la materia orgánica al labrar. ¿Tú conoces algún otro motivo para dejar de labrar y practicar este tipo de sistemas? Esperamos que este vídeo lo hayas disfrutado tanto como nosotros explicándotelo. Nos vemos en el próximo.